Listo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador Aranda. Soy el director de operaciones y de negocios de Disaster Recovery. Les agradezco mucho que atiendan este webinar. Saben que somos una compañía que genera mucho contenido, principalmente porque lo tenemos en nuestra misión. Nuestra misión es entregar este tipo de información acerca de Business Continuity y también es porque queremos crear un lazo con la comunidad y que esto se convierta cada vez más en una fuente de información, pero también que sea proveída por todos los que participamos. Entonces, participen en todo lo que haga falta, hagan las preguntas. Normalmente se puede contestar aquí mismo. Si alguna hubiera que no se puede contestar, les haremos llegar la información que nos estén solicitando. Voy a comenzar muy rápidamente. No quiero que piense que es un anuncio, pero es un anuncio finalmente, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una compañía enfocada desde hace 18 años en servicios de continuidad de negocio. Tenemos una penetración de mercado de más o menos 65% de la banca de inversión. Venimos mucho de la industria financiera por las normatividades, pero también tenemos clientes de muchas otras industrias. Tenemos tres líneas de negocio, una que es de metodología, es decir, de consultoría, ¿no? Donde creamos y manejamos y gestionamos los planes de continuidad de negocio de nuestros clientes como un valor agregado. Nosotros no somos una compañía que venda consultoría, pero nos basamos en ISO 22301. Tenemos un área de infraestructura. Los que ya nos conocen saben que tenemos un edificio aquí en Metepec que está construido para ser un sitio alterno, en donde tenemos data centers certificado, tenemos 1000 posiciones alternas de trabajo y donde también está el servicio de DRP en la nube, que en nuestro caso es DRP en la box, que lo que entrega es el SLA del RT operativo. Y por último, un área de resguardo de información con bóveda de medios físicos y otra bóveda digital, la nube de Backup as a Service, que se llama iCloud. Todo esto está a sus órdenes y esperamos que muchas de las personas que están entrando aquí no son clientes nuestros, esperamos que encuentren algo interesante en esto que hacemos. Ya para entrar directamente en la presentación, quisiera primero introducir a partir de lo que ISO 22301 cubre en cuanto a Business Continuity, para que a partir de ahí yo hable del DRP. Pero siempre es importante que nosotros podamos pensar que ISO 22301 en realidad contempla tres grandes áreas de atención. Una es el manejo de incidentes, el otro es el manejo de crisis y la tercera es la recuperación de negocio, el business recovery. Como tal, no existe un área en ISO 22301 que se llame DRP, sino que en Business Recovery contempla todos los recursos que están asociados a la ejecución de negocio y, por supuesto, incluye la tecnología como uno de esos recursos. Pero déjenme dar un ejemplo donde es que Business Recovery cubre en realidad todo y no solo la tecnología. Imagínense que ustedes son una compañía que hace pasteles, ¿no? Muy grande si quieren, pero que hace pasteles. Y sí, va a ser muy importante hacer una recuperación de la tecnología, pero probablemente a esa compañía de pasteles le es más importante recuperar los hornos o tener unos hornos alternos, porque eso es lo que venden. Es un ejemplo simplista, pero ilustra bien el foco que tiene Business Continuity. Y entonces el DRP es la consideración exclusivamente de uno de los factores, probablemente uno muy importante, pero solo uno de los factores del Business Recovery. Y entonces el DRP podría verse como parte de la recuperación del negocio completo, pero específicamente hablando de la recuperación de la tecnología y las comunicaciones en caso de una contingencia. Obviamente hay otras normas, ¿no? Otros ISOs, incluso que están enfocados específico a DRP, pero en nuestra visión de recuperación completa del negocio, el approach que le hacemos nos gusta mucho más hacerlo desde el punto de vista del negocio, en donde el DRP habla solamente de los recursos tecnológicos, es decir, cómputo, comunicaciones básicas. ¿Ok? Entonces, habiendo dado esta pequeña introducción, ahora sí vamos a comenzar ya como tal con el webinar, que lo que busca es que de una manera muy general, pero suficientemente clara, explique qué tenemos que hacer para planear un DRP y luego qué tendríamos que hacer para ejecutar el DRP. Obviamente, hablar de esto en 45 minutos nos va a llevar solamente en los términos que yo acabo de decir, de manera general, espero que completa, pero requeriría mucho más tiempo poder determinar ya con exactitud todo lo que se tiene que hacer para generar el TRP. No hay ninguno que se genere en 45 minutos, no lo vamos a hacer hoy, no intentamos que pase así, pero sí quisiéramos que al final ustedes
ya sea que tengan uno desarrollado o empiecen a desarrollar uno, tengan las bases para poder visualizar todo lo que se tendría que hacer. Y luego ya detallarlo, desarrollarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto de nuestra plática de cómo planear un DRP, lo que hace es decirnos cuáles son las 3 etapas generales que deberían pasar para la planeación de su DRP. Después voy a ir por cada una de ellas para que puedan ver lo que se hace ya más detalle en cada una, ¿no? Pero de manera general son 3 pasos. El primero es que se definan cuáles son los escenarios y detonantes, es decir, en qué circunstancias se detona el DRP. El segundo paso es que yo sepa sobre qué recursos voy a trabajar, qué recursos necesito para ejecutar el DRP. Y tercero, definir, documentar cuáles son las estrategias de recuperación, que son las actividades específicas que ejecutaré cuando se presenten esos escenarios y detonantes. Eso es de manera general la ejecución de un DRP. Las normas ISO 22301 o cualquier otra, obviamente parten de la ejecución de un BIA, Risk Assessment, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a hablar de esos temas a lo largo del webinar, pero de lo que se trata aquí es que ya una persona que está sentada para iniciar un DRP sepa cuáles son, de manera general, los 3 pasos que tiene que seguir para llegar a un DRP que después puede ejecutar. Denme un segundo porque parece que hay... Ok, a ver, tengo, perdón, no estaba viendo el chat, pero hay quienes no nos están escuchando. Ok, seguramente todo está bien aquí en la generación de sonido. Si alguien no escucha, le pediría nada más que mueva en Windows las bocinas que realmente deba utilizar. Pero aquí en el monitor que tenemos sí está funcionando. Y no, Miguel pregunta si las preguntas son al último. No, no, Miguel, yo creo que podemos irlas metiendo a lo largo de la conversación. También recomiendan aquí que se cambien de navegador a Google Chrome. Es cierto, normalmente en Chrome es donde funciona mejor. Voy a retomar entonces, les decía, el primer paso que tendríamos que hacer para la planeación del DRP. El, el primer punto que les hablaba es la definición de escenarios y detonantes. Hablando de mejores prácticas, ustedes seguramente saben que la continuidad de negocio basa todo en 4 escenarios. 4 escenarios que lo que hacen es definir las consecuencias y no las causas. Es decir, yo defino escenarios en función de la consecuencia, pero no de la causa. De manera que no tenga que diferenciar si, por ejemplo, no puedo entrar al edificio y no tenga que diferenciar si fue porque me tapó la puerta la marcha del 2 de octubre o cerraron por una fuga de gas. Simplemente no puedo entrar al edificio. ¿Okay? Entonces, lo hace en función de perdón, me detengo porque parece que algunas personas no me están escuchando y quisiera asegurarme que esto está correcto porque, insisto, nuestro monitor aquí local dice que sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, continuaré. Entonces, les decía, se define en función de las consecuencias y no de las causas, para que no tengamos que hacer listas larguísimas de posibles causas de efecto. Entonces, lo que hace es que nos marca 4 posibles escenarios. El primer escenario es que yo no pueda entrar a mis oficinas. El segundo escenario es que no tenga tecnología con la cual operar, tecnología que es cómputo de comunicaciones o la que sea. El tercer escenario, que es la suma del escenario 1 y 2, es decir, no puedo entrar al edificio y no puedo acceder a la tecnología. Y el cuarto escenario es que no tengo la posibilidad de usar los recursos humanos. Por ejemplo, como fue el caso de la influenza, o más recientemente incluso como fue el caso de la gasolina, que la gente no podía ir a trabajar. Entonces, ya en otro webinar y en el contenido que tenemos en la página se habla con mucho más detalle de cada uno de los escenarios. Pero lo que quiero con esto es mostrarles los escenarios en donde el DRP funciona. Solamente hay 2 escenarios donde el DRP funciona. Y es el escenario en el que no tengo tecnología
o la afectación de edificio también afectó la tecnología, es decir, el escenario que está marcado aquí en los dos primeros renglones. En esos escenarios yo no tengo tecnología y el DRP se enfoca en la tecnología, las comunicaciones y el cómputo. Por lo tanto, son los escenarios que me van a detonar una contingencia que debería utilizar el DRP. Sin embargo, ya para la creación del DRP, yo les comentaba que es necesario utilizar también los detonantes. Aquí sí hace diferencia qué me detona el que no pueda usar la tecnología. Y entonces yo debo hacer una lista, ahorita hablo un poco más de cómo hacer esa lista, pero hago una lista de los riesgos que amenazan a mi tecnología. Y por ejemplo, yo puede ser que tenga el riesgo de que tenga malware para mis servidores o que fallen los switches de las comunicaciones o que el data center completo se apague o que un terremoto completo tire un edificio donde está también el data center. Entonces, todos esos detonantes, al final, aunque sean particulares, nos llevan a un escenario final que es que no puede utilizar la tecnología. Entonces, la definición de escenarios lo que hace es que podamos encontrar la lista de posibilidades, de riesgos que se pudieran dar que afectaran la tecnología. Es una lista que podría ser larga, pero en realidad normalmente está alrededor de asuntos que van a detener la operación. Más adelante van a ver cómo esto se suma con los recursos, pero al final de lo que hablamos es que se va a detener la operación de una tecnología por alguna razón. Entonces, cuando veamos adelante cómo hacemos las estrategias, van a ver cómo juega ya aquí el detonante. ¿Okay? Pero el primer punto entonces es que ustedes definan en el escenario de falla de tecnología cuáles son los posibles detonantes que pudieran tener. El segundo punto es que se definan los recursos que yo debería proteger, que debería tener en mi DRP. El ejemplo que ustedes tienen aquí frente a su pantalla pues es un ejemplo muy simple, pero ilustra bien cómo tenemos una lista de procesos y para cada uno de esos procesos hay una lista de recursos tecnológicos que utiliza el proceso para ejecutarse. Tal cual es la lista que se tiene que hacer. O sea, se hace una matriz en la que se cruzan los procesos con los recursos que se estén utilizando. En este, insisto, un ejemplo muy corto, pues estamos hablando solamente de 5 procesos y muy pocos recursos. Pero ese inventario de recursos cruzado con los procesos es el primer lugar al que tenemos que llegar. Una vez que yo tengo esa lista, ustedes recuerdan que dentro del Business Continuity hay documentos específicos, metodologías basadas en el BIA, Risk Assessments, todo eso. Bueno, aquí ya empieza a jugar el Business Impact Analysis para determinar sobre esta lista de recursos general, el inventario total, cuáles van a ser los recursos que yo tengo que atender. ¿Y cómo debo hacerlo? Bueno, sobre mi lista de recursos, perdón, mi lista de procesos, yo tengo que a cada uno de ellos clasificarlos de acuerdo a dos factores principales. ¿Qué tanto impacta al negocio que ya no exista y qué tan probable es que suceda algo sobre ese proceso? ¿Ok? Entonces, yo puede ser que fácilmente pueda determinar, bueno, pues mis sistemas más importantes son el de nómina y el de ERP, y el impacto al que tendrían es muy grande, por lo tanto son los más importantes, y el riesgo de que suceda es alto porque lo tengo en un data center que no está certificado, ¿no? Entonces eso evidentemente lo que haría es que me daría el primer grupo sobre el cual tengo yo que poner atención, al cual le debería hacer DRP. Y recuerden aquí, estoy hablando de priorización, no de a quién sí debería y a quién no. En realidad la empresa al final debe determinar sobre cuáles va a actuar y sobre cuáles no va a actuar, porque depende también de un asunto financiero y de recursos. Yo podría proteger toda la compañía, pero a lo mejor es demasiado caro. O podría querer proteger la mitad nada más porque esa me es suficiente para que la afectación no sea tan grave. ¿Ok? Entonces, el primer grupo en el que voy a poner la lista son los que tienen un impacto alto al negocio y hay posibilidad alta de que suceda algo con ellos. El segundo grupo es aquel en el que estamos hablando de ya sean procesos que tienen alto impacto, pero pocas posibilidades de ser afectados, o tienen no tan alto impacto, pero muchas posibilidades de ser afectados. Esos dos van en el mismo nivel de criticidad. Y por último, yo tendría aquellos que son menos críticos, porque son procesos que tienen bajo impacto al negocio y tienen pocas posibilidades de que suceda algo con él.
Y entonces regresaría yo a mi lista de procesos y recursos. En la lista de procesos, en este ejemplo, estamos poniendo que hay 3 procesos críticos para la compañía y estamos diciendo que es la contabilidad del RP y la nómina. Obviamente, una compañía, entre menos, o sea, entre más pequeña sea en cuanto a infraestructura y todo, bueno, pues es más probable que le convenga cubrir con DRP todos sus procesos y todos sus recursos tecnológicos. Una compañía muy grande debe poner mucho esfuerzo en la evaluación de sus procesos para que no gaste dinero de más y vuelva imposible el DRP. Imagínense una compañía que tenga 10,000 servidores, pues esa vale la pena que se ponga a hacer con mucho cuidado cuál es el impacto de cada uno de esos procesos que corren en esos servidores, porque recortar de 10,000 a solo recuperar 3,000, pues es una muy grande diferencia de dinero, ¿no? Pero al final es la empresa, como les decía, quien determina cuáles son sus procesos críticos, y en este ejemplo son estos 3. Y para cada uno de esos ejemplos, esos procesos de este ejemplo, hay una lista de recursos que hacen funcionar ese proceso. El de contabilidad requiere al servidor 1, al enlace 1 y a la SAN, el RP al servidor 2 y a la SAN, el de nómina al servidor 1 y a la SAN. Entonces, eso por consecuencia, a partir de los procesos identificados como críticos, nos determina cuáles son los recursos críticos que debería yo proteger. Y esos son los recursos a los que voy a darles tratamiento de TRP. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí porque teníamos algunas preguntas. A ver, déjame ver aquí que además ya están contestando. Pregunta aquí una persona, Miguel pregunta que si no puede usar la tecnología por un problema de electricidad, pero se puede establecer posteriormente, ¿debo tomar en cuenta el RTO para ver si lo activo? Precisamente esa combinación, Miguel, es la que vamos a hablar al final, en el último punto de cómo ejecutar el DRP. Y tú estás tocando precisamente el que se evalúa, ¿no? Lo contestaremos, yo creo que con más detalle ahí. Después Yuri habla algún asunto de tiempo específico. En realidad, no hay un asunto de norma de 2 horas, etcétera, sino que más bien depende del RTO que tú hayas determinado a partir de cuánto tiempo puede estar fuera tu compañía. Quiero ver si hay alguna otra pregunta aquí de las que están más atrás. Ok, es más o menos la misma pregunta. Entonces, déjenme recapitular un poquito. El primer punto del que yo les hablaba es que se identifiquen a partir del escenario de no tener tecnología, se identifiquen cuáles son los detonantes que podrían causarme tener la ejecución de un DRP. Y el segundo tarea que yo tendría que ejecutar es la identificación de recursos críticos, que son los que soportan los procesos críticos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo una lista de recursos a proteger. Yo les decía, pues lo que va a suceder como tercer paso es que para cada uno de ellos vamos a hacer una estrategia de recuperación. Y esta es de manera muy general los componentes de la estrategia de recuperación. O sea, cada una de esas estrategias debería tener esta información. ¿Qué significa cada uno de ellos? El primer punto que se combina con el segundo, o sea, el detonante que se combina con el recurso, es la definición de qué falló y qué hardware, software o comunicaciones se afectaron. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que vamos a poner más abajo van a ver ya una combinación, pero podría ser que simplemente falló el hardware del servidor número 25. Ese es el primero, ¿no? Esa combinación inicial es la que le da nombre a cada una de nuestras estrategias. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces debo tener una estrategia para cada combinación de detonante y recurso? La respuesta es sí. Debe haber una estrategia para cada una de ellas. Es muy probable que mucha de la información se reutilice, literalmente copy-paste. Pero en caso de una contingencia, lo recomendable es que tengan una estrategia para cada uno, para no tengan que estar armando nada durante el momento de la contingencia. En el momento de la contingencia deben solo ejecutar y no ponerse a armar partes, ¿no? Entonces, sí puede ser repetitivo, pero más bien hay que verlo como un reuso de la información, porque tiene que tener una estrategia para cada una de las combinaciones. Tercer punto que debe tener la estrategia es la explicación de cómo se reinicia la tecnología como tal. El fierro, básicamente, con algo de software, pero como tal es el servidor o el router o lo que sea que tengan ahí, cómo se reanuda. En algún caso, evidentemente, pues no, para reanudarlo, dado que se quemó, pues necesitas tener otro o lo que fuera, pero ese proceso de reanudación del activo como tal. Después de eso, que ya tenga yo un activo, lo que debo lograr es cargarle la información que me permita hacer restore de la infraestructura.
En resumen, la imagen y la data que pueda estar relacionada a ese hardware. Una vez que tengo esa imagen o esas tareas determinadas para tener cargada la imagen y la data, debo sumar al negocio a la infraestructura. Es decir, hacer que el negocio, el que utiliza la contabilidad, el que utiliza el sistema de distribución, lo que fuera, pueda volverlo a utilizar. Y por último, una de las cosas que se deben documentar en lo posible, que es normalmente no muy considerada, es el failback, el regreso a casa. ¿Qué debo hacer para que una vez que ya recuperé mi operación, regrese la información y deje de utilizar el DRP? ¿Ok? Voy a usar un ejemplo que preparamos aquí, ¿no? Pero la idea es que yo utilice este ejemplo más bien para volver a explicar cada uno de estos puntos. Miren, en este ejemplo lo que estamos diciendo es, el detonante es que falla sobre el recurso servidor 1, entonces yo podría tener otra estrategia, otro documento que se llame falla sobre el servidor 2, etcétera, etcétera, y podría tener incluso combinaciones porque el día que el proceso, ¿se acuerdan que yo usaba como RP, usaba el servidor 1 y el servidor 2? Bueno, pues el día que tenga que ejecutar la estrategia del servidor 1 y 2 es seguramente porque es el RP el que está fallando y entonces tengo que ejecutar las dos. Entonces, bueno, en este estoy usando la falla en servidor 1 y lo que hago como proceso de reanudación, recuerden, es como reanudo la tecnología. En este ejemplo simplista, lo que digo es que el servidor DRP1, que es el que ya está en DRP y el que es igual al servidor 1 de mi sitio principal, lo que hago es que lo levanto, lo dejo open running, ¿no? Dejo el sistema operativo encendido con energía, etcétera, etcétera, para que pueda ser un servidor utilizable. Después enumero todas las tareas, aquí estoy poniendo 2 tareas nada más, pero ahí tengo que poner todas las tareas que me indiquen qué debo hacer para ya restablecer el servicio del servidor, cargar la imagen, verificar bases de datos, tender VPNs, cambiar IPs, mover DNS, o sea, todo lo que esté ya relacionado a volverlo operativo, eso es lo que se conoce en el proceso restore. Y por último, en la operación de negocio, una vez que ya tengo el servidor conectado al DNS correcto, tiene la imagen correcta, la aplicación está funcionando, etcétera, etcétera, yo debo hacer que el negocio continúe operando. Y por ejemplo, aquí hay algunas tareas de ejemplo, tengo que activar el call tree, ¿no? A través de mis grupos de trabajo y de criticidad, avisándoles que, ¿sabes qué? Ahora en vez de entrar a la VPN número 1, vas a entrar a la VPN número 2, porque estamos en contingencia, pero ya está funcionando y ya métete a hacer más facturas. O convocar al comité de riesgo, que es el que me dice que realmente ya puedo utilizar el DRP, o provisionar financieramente, o conectar a los usuarios que se conectan ya de uno a uno, o lo que sea. Al final, estos ejemplos lo único que quiero decir es, hay una serie de tareas que van más allá de la tecnología, que son las que permiten que el negocio realmente esté funcionando otra vez. Tener un servidor levantado no significa que el negocio ya está funcionando otra vez. Y no hay ningún DRP que sea útil si el negocio no está funcionando otra vez. Entonces, el punto de operación de negocio es básico y debe estar dentro de la estrategia de recuperación y no es solo tecnología. Por último, en este ejemplo, el regreso a casa, la única tarea que está puesto aquí es las probables actividades de failback. Y miren, aquí lo pusimos de esta forma por ilustrar algo. El probables, que está en itálica. La verdad es que el failback en nuestra experiencia es documentable a partir de condiciones generales, pero cada failback es una situación específica que se hace específicamente para el failback. Y les voy a decir de manera más específica a qué me refiero. No es lo mismo que yo regrese al mismo servidor solo porque se dañó una base de datos, a que regrese a un servidor de otra marca y de otro tamaño porque se quemó el que estaba original. Entonces, nosotros en nuestra experiencia que hacemos esto de manera tercerizada para nuestros clientes, lo que tenemos son actividades estándar generales, pero el feedback requiere que se haga de una manera específica cada vez que sucede. ¿Ok? Entonces, recapitulando también este último paso, ¿no? Y todos los anteriores, tengo un escenario en el que ya determino cuáles son mis detonadores, después identifico cuáles son los procesos críticos y a partir de ellos cuáles son los recursos sobre los que voy a hacer DRP, y para cada uno de esos recursos, dependiendo del detonante en esa combinación, escribo la receta de cocina para saber cómo se reinicia la tecnología, de dónde y cómo vuelvo a cargar la imagen en la data y luego cómo hago que el negocio vuelva a funcionar para cada uno de ellos. Esto se vuelve de pronto complicado de manejar, pero
En nuestro caso, nosotros tenemos una herramienta que usan nuestros clientes que se llama SARE, que es una herramienta que automatiza este proceso. Y entonces, durante una detonación de contingencia, se lanza el SARE y el SARE le va avisando a cada uno de los involucrados qué es lo que tiene que ir haciendo y el tiempo que tiene para poder ir haciendo. ¿Qué más debo hacer con esto una vez que ya lo terminé? Como cualquier sistema de información, tengo que mantenerlo. Si yo escribo estas estrategias de recuperación el día de hoy, necesito mantenerlo porque es probable que cuando yo haya escrito que para recuperar el servidor de RP1, el usuario del password del administrador a lo mejor era 1, 2, 3, 4 y el día que lo cambiaron a 3, 4, 5 no le avisaron del DRP. Entonces, ¿qué va a suceder con esta estrategia de recuperación? Ya no va a funcionar. Eh, Tal vez la persona a la que le tenían que avisar que tenía que lanzar la cambiaron de puesto y entonces el día que lancen el DRP y ya no esté esa persona, no va a funcionar. Entonces, el mantenimiento es un ciclo que evidentemente mantiene la información actualizada y en el caso del DRP, pues está muy relacionado a los procesos de ITIL, de Change Management, que puedan permitir que esto se esté dando de manera sincronizada desde el Change Management. Pero si no hay un proceso de Change Management, por lo menos deberían haber puntos en el tiempo en el cual se revisa el documento y se actualiza. Un muy buen lugar donde hacerlo, evidentemente, es antes de las pruebas. Antes de las pruebas, hacer pruebas técnicas que verifiquen que todo esto está funcionando. Pero al final, llegar a pruebas del DRP completo. Hemos hablado en varios de los webinars de todas las baterías de pruebas que hay, pero en un sentido muy ilustrativo, las pruebas van desde un extremo en el que sean totalmente teóricas hasta otro extremo en el que ya son totalmente prácticas. Una prueba teórica lo que podría hacer es decir, a ver, chequemos por lo menos primero si tenemos el password del administrador, ¿no? No tanto si funciona, nada, no, a ver, chequemos que lo tenemos. Sí, es 1, 2, 3, 4, ok. Bueno, pues el siguiente nivel es entrar al servidor del DRP con el password 1, 2, 3, 4 y verificar que funciona. El último nivel de pruebas ya no tiene que ver con el password, tiene que ver con que apago el servidor principal y echo a andar el secundario. Entonces, lo que quiero subrayar de todo esto es, una vez que está el sistema de información relacionado a estrategias de recuperación basado en detonantes y recursos críticos, debo tener un proceso de mantenimiento continuo que me permita asegurar que la información que yo tengo puesta ahí va a ser funcional en el momento de una contingencia. Y después necesito asegurarme que las tareas que yo escribí ahí sobre los recursos que tengo asignados van a funcionar en el tiempo, y déjenme irme a la siguiente lámina, en el tiempo en el que yo estoy determinando en los planes que escribí. Porque finalmente, de manera ilustrativa también, el tiempo que yo me voy a tardar desde que inicio la reanudación hasta que dejo operando el negocio, pues es precisamente el RTO, ¿no? Que es el Recovery Time Objective, que es el tiempo máximo que me debería yo tardar en recuperar la operación de aquí. ¿Ok? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Así, que si pueden regresar a la lámina 12. Denme un segundo. Hay algo importante acerca de las láminas. Ustedes obtienen la presentación, les llega después por correo electrónico, la presentación incluso con el audio y todo, o sea, pueden volver a ver el webinar. Y si alguien necesita la presentación en específico o alguien necesita alguna información específica, yo lo dije al principio, nuestra misión también es la de promover el asunto de la continuidad de negocio. Entonces, escriban directamente a los correos que tienen nuestros y pídanos la información que haga falta dentro de la página de sdr.com.mx. Además, hay un área de blog que tiene muchísima información de los escenarios, de cómo hacer un DRP en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Unos que van desde un asunto más técnico, otros mucho más consultivo, pero al final tienen toda esa información. De verdad, véanla. Pedro, ¿solo querías ver la lámina o quieres que comentemos algo de ella? Ok, voy a regresar
a la última lámina que nos faltan 3 láminas. Esta habla de cómo ejecutar el DRP. Yo ya tengo hecho toda mi estrategia en todo lo que ya platicamos, ¿ok? La ejecución del DRP, lo primero que hay que tener en la cabeza es que durante la ejecución no hago nada nuevo, o sea, debería no tener que hacer nada nuevo. ¿Me explico? Es decir, durante la ejecución ya no pruebo cosas nuevas, durante la ejecución no invento nuevos caminos, durante la ejecución lo que hago es ejecutar estrategias que ya tengo probadas y documentadas en el pasado. ¿Ok? Entonces, como tal, la ejecución es simplemente la ejecución de las estrategias de recuperación. Pero aquí esta lámina está más relacionada a qué debo hacer para iniciar ese proceso, para desplegar la ejecución de esas estrategias. Y aquí yo les diría que hay 2 factores, ¿no? Sumados nos combinan el resultado de qué estrategias tengo que utilizar. Y son, primero, identificar cuáles son los detonantes y recursos afectados, y después evaluar precisamente lo que preguntaba alguien aquí en el chat, evaluar la ventana de tiempo del escenario del sitio principal y su posibilidad de éxito. Si eso es más corto que el RTO que tengo descrito en las estrategias, no debo ejecutar el DRP. Si ese tiempo es más largo que mi RTO teórico de las estrategias, entonces sí debo ejecutar mi DRP. ¿Por qué? Evidentemente por la lógica de que me voy por el más corto, pero también tiene que ver con otra cosa, ¿eh? Una vez que se ejecuta el DRP, probablemente no haya marcha atrás y el failback es una complicación importante. Entonces debo evitarla, no a costa del riesgo del negocio, pero si déjenme usar un ejemplo. Si lo que tengo enfrente es un servidor que se descompuso y yo mismo tengo el disco duro que se descompuso y me voy a tardar 3 minutos en cambiarlo, entonces lo que hago es que me voy por ese camino, porque es muy probable que lo pueda cambiar correctamente y porque tengo el disco y sé cómo cambiarlo. Entonces no detono el DRP en ese momento. Pero si yo lo que tengo enfrente es que se quemó el servidor y se tarda 8 semanas en entregármelo el proveedor y mi RTO de ese servidor son 60 minutos, pues evidentemente me conviene, porque no podría estar 8 semanas, pero además porque 30 minutos o 60 minutos es mucho menos tiempo que 8 semanas. ¿Ok? Entonces, la combinación de ambas cosas es lo que me determina si yo debo lanzar el DRP y, por supuesto, al final, cuál es la estrategia que yo voy a utilizar de mi librería de partes de estrategia. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre esto. Ok. Por último, algunas recomendaciones que les hacemos, y creo que con 18 años de experiencia en esto y muchos clientes, creo que pueden servir las recomendaciones. La primera es, el DRP tiene que ser planeado, documentado, probado, etcétera, pero requiere una planeación en base a cierto trabajo de escritorio, ¿no? Entonces, no gastar de más, tener los recursos específicos que se requieren, decidir correctamente cuál es el esquema que voy a utilizar, ¿no? Requiere planeación. Y miren, cuando hablo del esquema, no quiero desviarme mucho, pero es muy común que el backup se confunda con continuidad de negocio. Es muy común que el alta disponibilidad se confunda con continuidad de negocio. Y no lo es. O sea, la continuidad de negocio tiene que ver con qué es lo que va a pasar cuando tu sistema principal funcione. Pon tu sistema principal en alta disponibilidad para que no falle, pero aún así tiene posibilidades de fallar. Y déjenme también poner un ejemplo aquí. Imagínense que su alta disponibilidad está en el mismo data center y lo que se apaga es el data center. Pues evidentemente ninguno de los dos va a funcionar, ¿no? Entonces, la planeación tiene que ver con todo eso y con tener claro que es necesario que ciertos procesos que tienen ciertos recursos tengan un sitio alterno en el cual se pueden restituir en caso de que sea necesario. Segundo punto es que el DRP solo se detona en el escenario específico de que no se pueden disponer de las TIC principales, sin importar necesariamente qué lo haya causado, de eso hablaremos en el siguiente punto, pero ese escenario es el que detona inicialmente un DRP. Una vez que sabemos que tenemos una situación de contingencia, ahora sí, basamos el DRP y específicamente la estrategia que vayamos a usar en la combinación de detonantes y recursos que estén frente a nosotros, como dijimos al principio.
Siguiente punto, el DRP es útil, como dijimos hace rato, cuando el negocio vuelve a operar, no cuando el servidor está up and running con el prompt listo. Es cuando vuelve a funcionar el negocio, el proceso que funcionaba dentro de ese servidor. Si el servidor número 25, que es el de hacer facturas, y Juanita es la que hace facturas, si el servidor número 25 vuelve a estar funcional, pero no tiene la aplicación de facturas, no funciona. No sirve de nada. Si el servidor número 25 ya está funcional y tiene la aplicación, pero Juanita no se puede conectar porque está en su casa o en un Starbucks, tampoco funciona. En el ejemplo que pongo, funciona cuando Juanita se puede conectar a la aplicación que corre en el servidor número 25 y puede volver a hacer una factura. ¿Okay? Y eso implica que hay otros recursos, otras personas involucradas en la creación del DRP. Después, es muy recomendable que asignen recursos dedicados al DRP. No utilicen los sistemas de calidad como DRP, ni utilicen la DRP como sistemas de calidad. No utilicen los sistemas de DRP como sistema de pruebas, ni los de pruebas como sistemas de DRP. Porque lo que va a suceder el día que los necesiten es que la persona de desarrollo de la aplicación número 4 estuvo trabajando en el sistema de DRP y borró todo. Y el día que lo necesitaron no le avisó a nadie. Y van a tener que comenzar desde cero. Entonces, utilicen recursos dedicados al DRP. Obvio, sumado a un correcto análisis para saber cuáles son los recursos y lo que sea, pero no dejen que los recursos de DRP se contaminen con otro tipo de uso, porque por un asunto normal de operación van a tener problemas de actualización, etcétera, etcétera. Y con el que cerramos siempre nuestras pláticas, tienen que probar o morir. Perdón si alguien escribió esto demasiado fuerte, pero así es esto. O sea, hay que probar, probar y probar. La única manera en la que un DRP funciona, y en general el sistema de continuidad de negocio funciona, es cuando se prueba. Y regularmente, al principio del proceso de deployment de un DRP, las pruebas se convierten además en el factor de calidad para llegar a pruebas futuras que sí funcionan. Es decir, al principio normalmente las pruebas de DRP no van a funcionar porque es muy común que la teoría que se escribe en las estrategias no sea la completa o la correcta. Y se requieren estas pruebas para llegar a escribir esas estrategias de forma adecuada y exacta. Hasta entonces es que realmente se pueden probar. A ver, déjenme poner aquí hay algunas preguntas. Exacto, aquí pregunta Alejandra, ¿entonces el DRP solo es para los escenarios que involucren tecnología? Sí, la respuesta es, el DRP solamente como nombre, y no quiero ponerme aquí yo muy papista, pero en realidad el nombre sí se refiere específicamente a escenarios en los que la tecnología es el factor que falló. ¿Okay? Si yo tengo otros factores que no son tecnológicos, se terminan cubriendo, como decíamos al principio, en la norma completa de Business Continuity, pero probablemente requiere otros recursos que no sean tecnológicos. Pregunta si van a compartir la presentación. Sí, les llega de manera automática una copia de la presentación y de la grabación completa. Entonces, estos son las recomendaciones que les hacíamos. Con esto termina la presentación. Normalmente son estos 40 minutos y dejamos unos minutos por si tienen alguna pregunta. Y nos encantaría que tengan preguntas ahorita para que las compartamos todos. Ahorita contesto la pregunta de Miguel. El canal queda abierto de cualquier manera para que nos manden un correo con lo que necesiten y con mucho gusto. En nuestra página además hay capacitación gratuita acerca de Business Continuity, etcétera, etcétera. Por favor, vean ahí y lo que necesiten, pídanlo. Déjenme irme ahorita con una pregunta que ponen aquí, preguntando acerca de otra vez los escenarios de contingencia. Voy a revisarme esa lámina. Aquí está. Aquí está. Miren, hay 4 escenarios de contingencia que pueden obligar a una empresa a entrar en contingencia. 2 de ellos involucran en muy alto alcance la tecnología. Otros 2 no necesariamente involucran tecnología. Entonces, recorriéndolos otra vez.
El escenario inicial podría ser la imposibilidad de acceso a oficinas. El día de ayer hubo marcha en la Ciudad de México y algunas empresas no podían entrar a sus oficinas, pero eso no significa necesariamente que no podían trabajar, significa que no podían entrar a sus oficinas. Por lo tanto, si había algún tipo de trabajo que requiriera que dos personas estuvieran juntas, esas no se podía hacer y se resuelve en un sitio alterno de posiciones alternas de trabajo, como es nuestro caso. El otro sería la imposibilidad de uso de recursos humanos. Voy a poner un ejemplo más específico. Cuando se dio hace ya casi 10 años el asunto de la influenza, la gente no podía estar a más de 2,5 metros, algo así de distancia, y entonces la gente no podía ir a trabajar. Oye, pero no estaba cerrado el edificio. No, no estaba. Oye, ¿y las computadoras funcionaban? Sí, las computadoras funcionaban, pero la gente no puede entrar. ¿Cómo se resuelve ese? Se resuelve a través de principalmente asuntos de recursos humanos, es decir, que las personas puedan realizar más tareas o que la documentación permita que otras personas puedan realizar tareas. Los últimos dos a los que me voy a referir es a, no puedo utilizar tecnología o pasó algo y no puedo entrar al edificio y no puedo usar tecnología. Entonces, en esos dos, la tecnología es lo que falló, bueno, está fallando. Y en esos es donde entra el caso ya de un DRP. Son ahí donde entran los DRP. Preguntan aquí, espero poder haber contestado esto. ¿En el sector financiero aplica la misma metodología para la creación de RP? Sí, la respuesta es sí, porque estamos partiendo de ISO 22301. La Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas basan mucho de los requerimientos en ISO 22301. Como ya escribió también aquí Yuri, hay un ISO específico 27031 que está enfocado a tecnología, a DRP, llamémoslo de esa forma, y ahí puedes encontrar mucha más información que te puede llevar de una manera mucho más metodológica a la parte del DRP. Sin embargo, yo de manera personal les diría la base de todo es el de Business Continuity en general, porque cuando sucede una contingencia, no solo hay un efecto tecnológico, también un efecto de la operación, y cuando hay una contingencia hay que manejar un incidente y la crisis también, ¿no? No es un asunto de crisis de relaciones públicas, es de cómo manejas a la gente, cómo organizas al grupo que tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Perdón. Julián nos pregunta, ¿con qué frecuencia se debe hacer pruebas posteriores a la implementación de RP? No hay una norma que lo indique específico, pero te voy a decir qué hacemos nosotros. Nosotros hacemos mensualmente pruebas de los DRPs que están tercerizados con nosotros, mensualmente pruebas más del lado de escritorio, es decir, de levantamiento interno, sin usuarios, una vez por mes. Lo que hacemos ahí es que determinamos condiciones de éxito con el cliente, ¿no? Decimos, mira, una prueba interna va a ser exitosa, no solo cuando el servidor encienda, porque pues se enciende siempre, sino cuando puedo hacer un cambio en una base de datos que tengo como DOMI y puedo verificar que puedo hacer el cambio. Y cuando puedo hacer un ping a través de una VPN hacia otro servidor, ¿no? O sea, se determinan esas y no requieren al usuario. Nosotros lo hacemos cada mes. Con el usuario lo hacemos cada 6 meses, 2 veces por año, de manera que puedas asegurarte que todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, además de que sí funciona. Para la creación del plan de DRP, voy a poner aquí otra vez la lámina, que insisto, les va a llegar. Permítanme estas setas. Estos son los 3 puntos que son importantes, a grosso modo, los que marcan la planeación del DRP. La definición de escenarios y detonantes, la definición de recursos a partir de los procesos críticos y la creación de las estrategias que voy a seguir como receta de cocina cuando se presente una combinación. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nosotros nos vamos a quedar aquí todavía esperando, pero si no, déjenme terminar agradeciéndoles el tiempo que estuvieron aquí. Vamos a tener, normalmente tenemos un webinar más o menos cada mes, ¿no? El siguiente seguro les llegará la invitación, ojalá también nos puedan acompañar y ojalá podamos servirles en alguna cosa. Quienes ya son nuestros clientes, les agradecemos también que sigan participando de este tipo de cosas. Saben que lo tienen también de forma directa y quienes no son nuestros clientes, acérquense a nosotros porque hacemos muchas cosas que pueden ayudarles a que todas estas dudas sean resueltas de una forma mucho más rápida, simple, con una infraestructura de clase mundial.
Gracias a todos otra vez por el tiempo. Mi nombre es Salvador Aranda, como les dije, muchas gracias y esperemos verlos pronto. Pregunta Rubén, ¿dónde debería tener el DRP? ¿En una nube o piso blanco? Yo, Rubén, te voy a contestar de una forma que si me escucha alguien de la nube, va a decir que no es cierto, pero es que de principio la nube es piso blanco. O sea, la nube está en un data center, en algún lugar, ¿no? Entonces, contestarlo a partir de dónde es mejor no es tanto de que sí, porque sea nube o piso blanco, tiene que ver más con lo que tú estés buscando en el DRP y de dónde venga tu requerimiento, ¿no? En el sentido de infraestructura y de requerimiento de normatividades y lo que haya, ¿no? O sea, déjame dar un ejemplo. Eh, aunque eso puede cambiar y parece que es un poco un área gris, o sea, las empresas financieras en México requieren tener en México su información. Entonces, tenerlo en la nube cuando no sabes dónde está, en realidad está rompiendo un poco esa regla. Pero otro factor es el DRP, al final, esté donde esté, cuando se ve solamente como la infraestructura que me va a reponer la principal, es un alcance al que le faltan componentes. O sea, el DRP en realidad debe llegar hasta el punto de que sí, la infraestructura es una cosa muy importante, pero luego están todos los otros elementos que tienen que ver con los orquestadores, etcétera, etcétera, y principalmente la operación diaria del DRP, porque hacer un backup no es un DRP, hacer una réplica no es un DRP. Entonces, todo lo que está alrededor es lo que hace importante dónde poner el DRP. Nosotros, insisto, tenemos nuestra propia nube, en nuestro propio data center certificado, y entonces le damos un formato de nube, pero lo importante es que hacemos el DRP a nombre de nuestros clientes y garantizamos el RT operativo, ¿no? Entonces, ¿dónde ponerlo? Pues depende mucho de dónde está tu sitio principal, qué estás buscando, de qué estás haciendo DRP, etcétera, etcétera. Hay un escrito en el blog de sdr.com.mx que habla precisamente de esa diferencia del DRP en la nube y cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Eh, Pregunto también aquí si podemos darles más información sobre los talleres y capacitación. Sí, voy a pedir que les manden a ustedes en específico qué es lo que tenemos, pero si entran a la página de www.cdr.com.mx, está el blog en donde van a encontrar un chorro de información acerca de esto y también está la universidad virtual, donde ahí mismo pueden tomar cursos basados en ISO 22301. Son, son cursos totalmente gratuitos y por el cual una vez que lo hacen pueden tener un examen y recibir un documento nuestro de que lo acreditan. Sin embargo, Saray, si necesitas algo más, con mucho gusto escríbenos a los correos que ya tienes y vemos lo que necesites. Emanuel nos pregunta, ¿cuáles tienen que estar dentro? Sí, en la estrategia de recuperación, lo que vas a hacer, Manuel, es que vas a referenciar ¿te acuerdas que uno de los puntos era la parte ya de negocio en específico, ¿no? Ya no es el servidor, ya no es nada. O sea, en esa parte vas a referenciar a los grupos de trabajo a los que vas a hacerles qué cosa. De inicio, comunicarlos. Y segundo, hacer que ejecuten algún tipo de tarea. Entonces, si lo escribes allá adentro y ahí es donde ya se empiezan a cruzar como estos elementos que yo les decía que son como reutilizables, ¿no? Ya no escribes todos los grupos y todos los mensajes, ¿no? Simplemente pones, bueno, se le avisa el mensaje 1 al grupo 1 o el mensaje 18 al grupo 22, ¿no? Pero sí va ahí adentro porque tienes que saber todas las actividades que tendrías que hacer durante el momento de la contingencia. Todas, incluidas esas. También hay un escrito en el blog acerca de cómo crear eso, ¿eh? No recuerdo exactamente cómo se llama, pero en nuestro blog, Emanuel, está un escrito de cómo crear el sistema de comunicación. Después aquí los grupos de trabajo sean los definidos en el BCP, sí, sí, sin darle mucha vuelta, así es. ¿Qué es recomendable? Pues que no tengan tampoco demasiados grupos, ¿no? O sea, la verdad es que los grupos deberían dividirlos simplemente en críticos y no críticos, ¿eh? Pero sí al final podrían terminar teniendo que crear algunos como, a partir de estos como subgrupos, porque sí puede ser que no tengas que avisar a todo el mundo. El manejo de BIM Backup lo puedes recuperar, considerar como un DRP. La respuesta es no, Rubén, porque le faltan componentes. O sea, el backup es uno de los componentes del DRP.
Backup o actualizaciones, perdón, se me fue el nombre específico, pero el backup o lo que estés haciendo, ya sea con Veeam o con Commvault o con lo que tú quieras. El asunto es que si yo nada más tengo un backup, de entrada, por lo menos en lo que dice aquí la pregunta, de entrada no tengo la infraestructura en donde tendría que volver a operar si se me quemó la información, si se me quemó el servidor, ¿no? Pero segundo, aunque yo tuviera otro servidor en la nube, en Amazon, lo que tú quieras, tengo que tener un proceso escrito que me indique qué debo hacer con ese backup que yo tengo en la nube de Veeam, por ejemplo. Y después tengo que hacer todas las otras actividades que decíamos, que ya no son las de levantar el servidor, es la de dejar funcionar el servicio del que estamos hablando. Entonces, es un buen primer paso. Veeam es una muy buena herramienta además, hace muy buen backup. De hecho, nosotros tenemos un servicio que se llama InCloud, que es Backup as a Service, que hace básicamente lo mismo, pero no es el DRP, es solo uno de los componentes del DRP, igual que hay componentes que alguien podría decir que se recupera de una cinta. Nosotros también tenemos bóvedas de cintas, alguien podría decir que se recupera de la cinta. Y pues sí, sí se puede, se tarda 14 horas, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Pero en el mismo ejemplo del tiempo, Rubén, el tener solo el backup, no sé cuáles son tus condiciones y no sé si en ese sentido de la pregunta, pero si yo tengo, por ejemplo, 10 teras en una nube de almacenamiento remoto, no puedo ir por esa información, solo baja por internet, 10 teras en un enlace de 10 megas se va a tardar casi 100 días, ¿eh? Entonces, es ahí donde el backup empieza no a ser un componente de DRP, sino tal cual un backup. ¿Ok? Al contrario, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos, ojalá pronto. Y por favor, cualquier pregunta que tengan, tienen formas de contactarnos. Está la página, está info@sdr.com.mx o los ejecutivos que ya los atiendan. Y con mucho gusto lo que necesiten, ¿eh? Tenemos cursos, tenemos muchas cosas que pueden aprovechar. Gracias a todos, buenas tardes.